Aquí habla en Hechos 13:14. 13:14, vamos a leer estos últimos pasajes. 13:14 habla acá que ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Entonces vemos claramente que de alguna manera muchos querían oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un efecto en cualquier vida que la oye. Dice que la palabra de Dios, en otras palabras, a ti, a mí, a todos los que la escuchan, produce fe, porque Dios es en nosotros el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú la oyes en forma repetitiva, tú vas a creer en Él y en su palabra. Entonces muchas personas, de alguna manera, cuando oyen la palabra, son tocados. Dicen: oye, yo quiero seguir oyendo lo que está predicando ese tipo. Me interesa, porque de alguna manera siento que esa palabra es para mí, me está hablando a mí. Vemos que es la misma palabra de Dios, que tiene un poder, a la cual el Espíritu Santo trae convicción a cada persona de la necesidad de Dios, aún de su pecado. Por eso Jesucristo, en otras palabras, declaraba y decía: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán, y de juicio porque el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado y condenado también. Todo lo que está escrito acá en la palabra de Dios se va a llevar a cumplimiento, va a tener un efecto en los tiempos postreros, porque está escrito, porque Dios abrió su boca y lo habló, lo declaró, lo estableció, y no hay cambio, no hay nada en el medio. Hay un cielo, hay un infierno, hay un diablo, pero también hay un Dios. No hay nada entre medio, como dicen muchos, y que los saque de pena y los lleve a descansar. Y andan haciendo velorios y cosas raras. No hay eso es mentira. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene el efecto. La palabra de Dios es la verdadera, es una naturaleza divina, la palabra de Dios, poderosa. Con esa palabra Dios creó este universo y también nos creó a nosotros. Entonces, vamos ya para terminar, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe, en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Hablando del apóstol Pablo acá, de la iglesia de Tesalonicenses, que hace un recordatorio. Entonces lo que enfatiza esto es que la palabra de Dios hablada por ellos también tomó un cumplimiento. Jesucristo lo explicó, lo habló, lo declaró y lo definió así simple: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esa es una verdad absoluta, es la palabra declarada. Por eso es que Jesucristo abrió un camino para todos, es de la barca. Y todavía la puerta está abierta y todos son invitados. Aunque hay muchos que ya se bajaron. Muchos ya se bajaron porque Dios es el que hizo la elección. Hablando de la predestinación, Dios escogió, Dios eligió desde antes que este mundo fuese creado. ¿Y usted cree que él no se daba cuenta de lo que pasó con Judas? Claro que sí. Judas se bajó de la barca. Porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento por lo malo que nosotros hacemos. Lloramos, chillamos y todo lo demás, pero seguimos haciendo lo mismo. Y Dios lo sabe. Entonces es que
muchos se bajan de la barca y la barca, un día la puerta se va a cerrar y ya no va a haber más esperanza, porque esa barca va rumbo al cielo. ¿Se acuerdan de Noé? Por eso es que vemos que cuando Dios lo mandó a construir el arca, entonces le dio una forma explicativa de todo lo que él quería hacer, y él siguió la dirección de lo que Dios le había mandado hacer. Y vino un momento que él cerró la puerta, pero el que cerró por dentro fue el mismo Dios, porque con Dios nadie se juega. Chillaban, brincaban, y el agua subió hasta lo último. Y eso es una evidencia de lo que vendrá en los últimos tiempos. Jesucristo es esa barca a la cual está abierta para todos aquellos que quieren, aunque todos no quieren. Muchos no votan por la salvación, pasó con el pueblo judío. Muchos no aceptaron al Mesías, muchos no aceptaron a Jesús como su Mesías. Pero el propósito de Dios es salvar. Él no vino a condenar, sino a salvar. Por eso incluso algunos de los discípulos Él los reprendió, porque a veces ellos iban de dos en dos, y como no los dejaban en los lugares que ellos iban, uno le dijeron: Maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego al cielo? Y lo fundan a todos estos. Entonces Él les dijo: ustedes no saben qué espíritu tienen. Yo no he venido aquí a matar a la gente, sino a salvarla. Y por eso ustedes pueden entender que Jesús es el nombre de salvación. Él no vino a destruir la humanidad, vino a salvarla, porque Él ama lo que Él creó. Y ese es usted y soy yo. Pero lo que yo le estoy hablando es palabra de Dios que se va a llevar a cumplimiento, para que usted haga un recordatorio ahí donde usted está y haga una reflexión, y deje de estar con cuento y con mentira diciendo que Dios le ha dicho algo cuando no le ha dicho nada. Entonces, Hechos 8:25, ya terminamos aquí en esto. Ellos, habiendo testificado y hablando palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén en muchas poblaciones de los samaritanos y anunciaron el evangelio. ¿Ve? La palabra de Dios, las buenas nuevas, la gran comisión. Hay que seguirla anunciando, hay que seguirla comunicando, porque la gente que está allá afuera tiene necesidad que Dios nos dé ese don, de ese discernimiento de espíritu. Y aunque de alguna manera nosotros podamos percibir en las personas la necesidad que tienen. Jesús tenía todo eso. Por eso es que nadie podía engañarlo a Él. Usted no podía ponerle quejas a Jesús del uno y del otro, que habían hecho esto o aquello, porque Él sabía todo. No había nada que se le escondiera a Él, porque no hay oscuridad delante de la luz, a la cual no sea vista. Dios es luz. Por eso es que cuando usted anda en tiniebla, anda subiéndose en las ramas, anda torcido. Por eso es que muchos no quieren y ellos se esconden, porque ellos saben que los van a descubrir. Pero la idea de todo esto es que todavía, entre tanto que Dios nos permite respirar, podemos nosotros acomodar nuestro diario vivir. Podemos corregir lo que está malo en nosotros. Dios perdona, borrón y cuenta nueva, pero tu pecado y el mío trae una consecuencia. Y es que tienes que pagar por eso. No le corresponde al Señor, porque no esperarás tú y ni yo. Es que Dios va a sacar un fruto o va a sacar algo bueno de tu vida pecaminosa. Por eso dice que ninguna condenación hay, pues aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no caminan en la carne, sino en el Espíritu. Esa es la palabra de Dios, hablada, comunicada y establecida por Él. Y tiene efecto porque se lleva a cumplimiento. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que está escrito, tiene un cumplimiento en el tiempo que Dios tiene señalado para que así acontezca. Y no se va a pasar, porque se va a cumplir, porque es la palabra de Dios.
Y usted y yo sabemos que todo lo que habló Jesús fue la palabra de Dios. Por demás, yo y usted sabemos que Él es Dios. San Juan, vamos a ver el libro de San Juan ya para terminar. Vamos a ver acá San Juan. San Juan 1. Dice así: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, en el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. Vemos claramente aquí verdaderamente lo establecido desde la anterioridad. Cuando antes que Jesús apareciera, Juan verdaderamente ya había abierto un camino a través de la palabra que Dios le había dado. Incluso dijo que venía uno después de él, que él no era digno de desatar su calzado. Pero vemos que todo lo que se predicó, aún en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, se ha llevado a cumplimiento. La palabra de Dios ha tenido efecto porque no ha habido mentira. Apareció la luz, y la luz es Cristo. Él apareció, trayendo con él verdaderamente el señorío del reino donde él venía. Por eso dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, o sea, el reino comprende en arrepentimiento y santidad, separados, apartados, para servirle solamente a Él. Pero está escrita la palabra, está escrita. Entonces, por eso es que lo que está escrito, tú y yo podemos hablarlo, podemos comunicarlo, porque se va a cumplir, porque no está hablando un hombre, está hablando Dios. Pero cuando tú dices que Dios te dijo y no se cumple, ahí hay problema. Pero acá habla Dios, Dios está hablando su palabra y Él la respalda, porque lo que Él ha dicho va a tener un efecto en el tiempo Él, pero lo va a tener porque lo habló Él, no habló un hombre. Entonces, por eso vemos que en la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas. Por eso era que cuando se iba a hacer el sacrificio de cada año por los pecados del pueblo, un sacerdote tenía que prepararse, tenía que estar, en otras palabras, bien alineado con la verdad de Dios, para cuando él entrara en la presencia de Dios, entonces pudiera salir ilícito, así Dios no lo matara allá adentro. Por eso era que él tenía un campanario en la parte de abajo. Yo tengo eso por ahí en ese dibujo, y usted ve claramente que eso sonaba. Entonces era evidencia que el paciente estaba vivo y que había esperanza y que Dios había dado una nueva oportunidad. Pero cuando no se oía nada, ni un ruido, entonces sabía que el tipo había quedado allá mismo y había que sacarlo con un lazo, hablarlo, porque el que se metía allá también, allá mismo quedaba. Entonces vemos que en aquel tiempo vemos cómo Dios obraba. Pero ahora apareció la misericordia de Dios, la compasión, su gracia, que no es un don que lo tiene ningún hombre, sino solamente Él. Entonces Dios ahora vino a salvar. Pero si fuera antes, aquí no hubiera nadie. Con tanta perversidad, maldad y corrupción que hay en este mundo, ya todo lo había fundido. Pero vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos que Dios a todo le puso límite, al mar, hasta aquí llega palabra de Dios. Entonces todo lo que Dios ha hablado en su palabra se mantiene. Amén. Y los hombres inventores dicen, porque de alguna manera ellos pueden ver a través de los estudios y ven que se está, no, que viene una roca, que viene un meteorito que va a acabar con la tierra y todo lo demás. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice acá. Por eso es tan importante que nosotros podamos llevar a cumplimiento esta verdad, absorberla y vivir por ella. Porque si no, la gente, aquellos falsos profetas, aquellos hombres que piensan en sí mismos, se van a levantar en estos últimos tiempos, hombres engañadores,
perversos y malvados, que no le importa la vida de nadie, y trayendo a comunicar y anunciar una verdad torcida, porque eso no lo ha dicho Dios y muchos se la creen. Por eso es que Eva le oyó la voz al enemigo antes que a Dios, porque el enemigo le trajo duda de lo que ya ella sabía. Ya había una orden, ya había una determinación que Dios le dijo a ella, y le dijo al esposo que el día que ellos comieran, en otras palabras, ese árbol es tipo de desobediencia, pero ellos de una manera u otra lo hicieron. Pero cada uno de ellos recibió su castigo por su transgresión, porque con Dios no se puede estar jugando. Entonces ella, en otras palabras, le dijo que con dolor iba a tener los niños, porque en aquel tiempo ella podía tener bebé y no iba a sentir dolor para tenerlo. Y al otro tuvo que empezar a trabajar, que todavía se manifiesta eso, que usted tiene que sudar la gota para ganarse el sancocho. Es palabra que se ha cumplido, lo que Dios declaró. Por la desobediencia, mire todo lo que les vino a ellos y aún a nosotros, por cuanto todos pecaron, todos entramos en la misma línea. Entonces, esa es la palabra de Dios a la cual está escrita. Vamos a leer por último primera de Juan 5:20. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 5:20. 5:20 dice dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y es que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Jesucristo es Dios mismo y se manifestó en un cuerpo físico. Él es Dios soberano. Mucha gente cree que no, pero Él es Dios. Él dejó su posición y se hizo como usted y como yo, un ser humano, a pesar de que Él no tenía ningún pecado. Pero tenía que tomar ese cuerpo físico para poder llevar a cumplimiento el plan trazado desde la eternidad. Pero lo que quiero decirle con todo esto a aquellos que se conectaron esta noche, que la palabra de Dios tiene efecto en su vida y en la mía, y tiene cumplimiento cuando Dios lo ha hablado. Por eso es para que tú, allá donde te encuentras, te alertes. Y si es que alguien ya te profetizó algo, pues entonces mira bien. Si es que lo habló Dios, entonces sea lo que sea, prepárate, porque se va a llevar a cumplimiento. Pero si es que fue palabra de hombre, no tienes que prestarle atención, porque no va a haber cumplimiento alguno. Por eso es que hay muchos que se han desalineado, hay muchos que se han apartado, porque es que ellos se quejan diciendo que alguien les profetizó algo y todavía no reciben nada. Y vemos que no solamente le ha pasado a uno ni a dos, sino a muchos predicadores. No sé por qué lo han hecho, no había razón de hacerlo, se dejaron mover por sus emociones y empezaron a decir cosas
Entonces la gente preocupada o ansiosa, él me dijo a mí que Dios me iba a dar una casa, que me iba a dar un carro. Y llevo más de 10 años y todavía no veo nada. Me mantengo pagando renta. Yo no sé, pero le digo algo. Yo estaba en Estados Unidos y cuando es que, si es a mí que Dios me ha dicho, mira esto, yo lo he visto. Bueno, mira, no estamos hablando de tiempos, ahí lo he visto. Ese día cuando estaba allá, que yo le hablé a usted, ese día, cuando me dieron los mi madre, te queremos ver antes que te vayas. Yo no sabía qué Dios iba a hacer. Pero para mi sorpresa, cuando llegué a la casa me habían dejado un sobre. Y cuando yo lo abrí, le daban $1,100. Por eso es que yo le digo que yo no sé los demás, pero yo sé que cuando Dios me habla a mí se cumple. Yo lo veo ahí, lo veo. Yo lo veo ahí. No hay mentira. Porque eso es lo que cuando Dios habla, eso es lo importante, que tiene que llevarse a cumplimiento. Dios toca corazones, toca mentes. Si hay alguien que le habla algo a usted, usted verdaderamente se da cuenta cuando es Dios, porque usted lo ve manifiesto. Por eso es que usted no puede estar diciendo a una persona una y otra cosa. Cuando usted dé palabra, usted cumpla con lo que ha dicho, que su palabra tenga peso. Y de esa manera la gente empieza a confiar en lo que usted ha dicho. Deje de estarle mintiendo a la gente. Hable verdad con su prójimo. Esto, el evangelio no solamente es bla bla bla, boquilla. Esto es hecho y verdad. Muchos de nuestros hermanos están sufriendo, están en necesidad, porque alguien les ha dicho algo que les va a hacer o que les va a dar, y todavía están esperando con la lengua afuera, por una manada de mentirosos. Por eso esta es la palabra de Dios. ¿Usted no cree que al Señor le disgusta que usted esté mintiendo? Que usted esté diciéndole a su hermano, ven mañana cuando puedes darle hoy, y lo mandas a que venga mañana para esconderte de él. Vamos a detenernos aquí por esta noche. Y vuelvo y le repito, no quiero ser mejor que nadie, pero le doy gracias a Dios que a una temprana edad Dios me sacó de aquí, de este país, de Colombia. Yo de pronto, por decir así, sabía que había un creador, pero no tenía una experiencia ni ninguna información de él. Pero él sí me conocía y sabía que en el tiempo él, yo le iba a servir. Pero sé que él es real, que es verdadero y que él no miente. Yo tengo evidencia de hablar de su palabra y de lo que él ha hecho por mí, lo que él ha dicho de mí, se ha llevado a cumplimiento. Lo he visto ahí, usted ve el carro que yo tengo allá, yo bebí ese carro y yo un día le dije, Señor, yo le cogí prestado al mismo diablo. Y Dios, de una manera a la cual sobrenatural hizo algo, y a mí hice unos papeles, y después me llamaron y me dijeron, Mario, te mandaron el dinero. Y esa es la evidencia que yo tengo allá afuera de lo que Dios hace, que Dios no miente, que cuando Él dice algo se tiene que llevar a cumplimiento. Él me pagó el carro. Entonces, sé que en el tiempo de Él las cosas vienen, pero yo sí sé una cosa, que la palabra de Dios es verdad. Yo no puedo ser testigo falso, porque yo he visto la mano de Dios operando en mi vida, aún en lo que es guardarme a mí, para que el enemigo no me destruya. Yo lo he visto. Yo soy testigo de eso. Y yo no me mantengo en esta, yo de alguna manera no me mantengo pidiendo que si esto, no sé, por alguna, no como que no pienso en esas cosas, no sé.
Pero sí sé que cuando Dios me ha hablado, yo a veces no estoy pensando que la gente me va a dar nada mío. Yo a veces estaba así y me dice, Mario, ven que te quiero decir algo. Y ya Dios tiene preparado algo para mí. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir, porque es su palabra. Pero muchos verdaderamente profetizan algo que Dios no les ha dicho. Por eso mucho pueblo de Dios se ha descarriado, mucho pueblo de Dios está lastimado, porque cosas que les han dicho. Pero por eso Dios nos manda a que escudriñemos las Escrituras, porque lo que está escrito de Dios es verdad. Entonces de esa manera usted lee Deuteronomio 28 y ahí se encuentra con las bendiciones y las maldiciones. Si usted hace, en otras palabras, y guarda la palabra de Dios, y usted la obedece y yo la obedezco, esas bendiciones nos persiguen, porque Dios es el dueño del oro y la plata, y Él nos ha dado, Él le ha dicho que nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Dice que la riqueza de los impíos vienen para nosotros. ¿Y por qué es que están detenidas? ¿Dónde están? Lo que tienen ellos debe pasar a nosotros, porque es una palabra que tiene que cumplirse. Pero en muchos lugares, en pocos, se ha cumplido. Hay gente que en este tiempo han entregado a muchos hijos e hijas de Dios, le han entregado todo, impíos, que tienen tesoros acumulados, se los han entregado, porque esta palabra de Dios tiene que cumplirse. Es la naturaleza de la palabra de Dios, que es una verdad absoluta, se tiene que cumplir. Por eso es que de alguna manera Dios tiene un buen sentido del humor para Él establecer su iglesia y para expandir su reino. Pero Dios tiene más interés por tu vida, por tu corazón, por tu alma, que no te pierdas, porque si tú lo ves, todo le pertenece a Él. El oro, la plata, las piedras preciosas, todo es de Él. Aquí nadie le tiene nada, porque todos nosotros tenemos una mortalidad, que nuestro cuerpo un día tiene que fallecer. Entonces, ¿qué te vas a llevar? Yo nunca he visto a nadie que lo entierren con los trasteros, con la nevera, el televisor y los platos. Yo no he visto a ninguno. No te vas a llevar nada. Entonces, deja de ser, debes de pensar en que la palabra te manda que compartas con el necesitado, con el hambriento, y aún con tus hermanos. Pero es que muchos de nosotros oímos, pero no obedecemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Y somos egoístas, avaros, mezquinos. Y esperamos que Dios nos prospere, que Dios nos dé más y más para acumular. Pero no trabaja así. Vamos a detenernos aquí una vez más, lo digo, en esta hora para no pasar desapercibido. Voy a hacer la oración de fe para aquellos que se han conectado, aquellos que están en sintonía. Puede ser algún amigo que se encuentre entre el medio de nosotros o a lo largo de las redes sociales, no sé hasta dónde lleguen a los cuatro ángulos de esta tierra. Si hay alguno o alguna, en esta noche vamos a hacer esa oración de fe para que tú ahí donde tú te encuentras le des tu corazón a Jesucristo. Sabemos que nosotros nos salvamos, pero somos aquellos que prendemos la antorcha, aquellos que alumbramos en medio de las tinieblas y comunicamos este evangelio poderoso del reino, que abrimos un camino para que tú verdaderamente puedas venir a los pies de Jesucristo de una forma voluntaria. Oremos así en esta hora, podemos inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra. En esta hora soy un pecador o una pecadora. Necesito de tu ayuda, Señor, y abro mi corazón, Jesús, y te invito a venir a Él, a que entres en mí, Señor, en esta hora, creyendo que la sangre de Jesucristo es la única que te puede limpiar de todo pecado. Pero en esta hora también pido, Señor, que tú anotes, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. El día de tu regreso, yo me vaya contigo. Recuérdate que si has hecho esta oración, por la palabra de Dios eres salvo. Aún tu mente, tus pensamientos siguen intactos. Necesitas que tu mente empiece a ser transformada, cambiada por el poder de la palabra de Dios. Entonces necesitas entrar
a un lugar, a una tienda de reunión donde se predique la sana doctrina, para que seas enseñado o enseñada en la palabra de Dios, formada, capacitada y luego empoderada a través de la unción del Espíritu Santo, para que un día testifiques de Jesucristo y les dejes saber a aquellos tuyos que te encuentran las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, cuánta misericordia y compasión ha tenido de ti. Entonces, de ahí, desde ese punto de vista, tú puedes moverte. También en esta hora oramos por la salud, por los cuerpos enfermos. Creemos que Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, se llevó nuestras enfermedades y se llevó también nuestras dolencias. Dice su palabra que por su llaga, su cuerpo se hizo una llaga de tanto azote, de tanto vituperio, de tanto castigo por culpa tuya y mía, porque Él se tomó lo que te correspondía a ti y a mí y se lo llevó a la cruz del Calvario. Pero ese cuerpo así, golpeado, estropeado, se produjo una llaga. Dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. En esta hora declaramos sanidad para los cuerpos y reprendemos toda dolencia en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Activamos el poder de Nazaret. En esta hora activamos el poder de la sanidad. En esta hora en tu vida y en la mía. Y en esta hora recibe, conforme tu fe te sea hecho, que sea sano. Maldecimos el cáncer, la leucemia, diabetes, presión alta, ataque al corazón, derrame cerebral y toda enfermedad, creyendo que ya Cristo se la llevó. Y como evidencia es su palabra en esta hora, a la cual yo declaro y establezco en tu cuerpo y en el mío, y me declaro sano por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ahí donde tú te encuentras, tú sabes que puedes testificar. También pues estamos siempre con el corazón abierto para algunos que quieren que oremos por ellos. De alguna manera estamos siempre con ese deseo de orar los unos por los otros. Esperamos que esta palabra pues haya sido de aliento, de esperanza para ti y también para que tú pues traigas a memoria y puedas ser corregido en algunas áreas de tu vida en la cual tú hayas fallado, si estés dolido o estés golpeado porque alguien te profetizó la palabra de Dios, dijo que Dios lo había dicho, que el Señor lo había dicho, cuando no es así. Ahora te encuentras amargado porque todavía no has recibido lo que tú crees que Dios te prometió, o es que también de alguna manera audaz el enemigo a través de esa persona te quitó todo lo que a tantos años has trabajado y te dejó en la ruina. Ahora no sabes cómo hacer, pero siempre recuerda que lo importante es que siempre y cuando que nosotros vivamos hay esperanza, porque todo aquello como pasó verdaderamente con Job, y Dios le regresó a Job todo aquello que supuestamente verdaderamente él había perdido, todo se lo retornó. Entonces sabemos que es un Dios que multiplica y creemos que sí. I just want to read, guys, up there. Those people who speak English, I just thank you for watching once again. And I just want to read what's spoken from God today. In your world, we got Isaiah 55, 10, 11, Genesis 2, 16, 17, and also Genesis 3, 9, 19, Genesis 12, 1, 3, and Genesis 26, 1, 5, Genesis 28, 13, 15, Exodus 20, 119, Psalms 119, 89. This I just messed up. And also at 13, 16, 41, at 13, 44, 1 Thessalonians 2:13, at 8:25, John 1:18, 1 John 5:20. That's about it, guys. If you can read, you can meditate in this world. God will make you understand the Holy Spirit. And also just a natural being, it's a natural, the word God. It's no lie in it. But you guys are there, so just focus on that. Just meditate. You can also refresh, make reflection in this word that God has spoken tonight for your life. And you can also be speaking the truth to everybody. You have to start lying people that say that God says something, but you never say anything. So that's about it, God. God bless you and keep you. Thank you for watching once again. But God give us a chance to what we continue doing the Great Commission, and we continue doing our work.
no matter what, we will continue, be steady. And so thank God for that, and God bless you once again. And for this pulpit, Pastor Mario Loa for Cali, Colombia, once again. And tomorrow is just going to be another day. God give us a chance, we're going to do it our work, okay? Thank you for watching. Una vez más, para todos aquellos que se conectaron en esta noche, les bendecimos. Esperamos que pues, la palabra haya sido no para criticarlos ni para condenarlos, una palabra de aliento, de esperanza, de advertencia, también de exhortación, pero también de consolación. Que Dios nos sigue amando a través de nuestros errores, a través de las cosas que nosotros no hacemos bien, porque recuerde que Dios no tiene amor, Él es amor. El amor de Dios es incondicional para con nuestra vida. La idea es que muchos de nosotros todavía nos culpamos, todavía nos condenamos a nosotros mismos, cuando Dios ya nos perdonó. Si el pecado, si es algo que tú estás operando en la parte inmoral, pues tú tienes que de alguna manera parar con eso, porque te va a traer graves consecuencias. Y como tú sabes, Dios no va a sacar ningún fruto a favor tuyo de tu pecado, de la práctica, no va a sacar nada de eso. Pero por eso es que Romanos 8:1 lo dice, que no hay condenación para ninguno, de que camina en el Espíritu, no hay ninguna condenación. Entonces, la importancia de todo en nosotros meditar en su palabra y escudriñar para que no seamos engañados, porque los tiempos que se avecinan van a ser mucho más difíciles. Van a haber engañadores, van a haber señales, cosas que se van a manifestar. Por eso es muy importante que nosotros estemos bien atentos a la palabra que nos ha sido hablada, a la palabra que nos ha sido comunicada, a la palabra que tú y yo tenemos como información. Entonces, porque la palabra de Dios, conforme el Salmo 119, 89, dice que la palabra de Dios permanece en los cielos, no se mueve. Esa verdad está, esa verdad es Cristo, que intercede ahora por nosotros. Y por esa palabra sabemos que fueron creados los cielos y la tierra. Entonces es importante eso, y es una forma de advertencia. Cuidado con aquellos que te pueden decir, Dios me dijo, o Dios me ha dicho, que te diga esto, aquello y todo lo demás. No creemos que sí, que Dios habla así, ¿verdad? Cuando Dios habla hay una confirmación de lo que Dios te dice, porque tú lo vas a ver. Si Dios te dice, mañana tú vas a ir a tal lugar y vas a encontrar trabajo, tú lo crees y vas, y seguro que te van a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ya Él tiene preparado a esa persona para que te acepte. Entonces, es importante todo esto. Muy importante. Yo tengo testimonios de eso porque yo lo puedo recordar. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en Miami, estaba rentando un apartamento y esta persona, pues, ella es, no sé, un país por ahí, Rumania. No sé si eso se queda cerca o alejado de Rusia. Pero ella tenía unos apartamentos buenos. Oh, esa casa, esos apartamentos se mantenían bien limpios, ¿no? Lindísimos. Entonces yo llegué ahí y le pregunté que si me rentaba. Entonces me dijo que iba a hablar con su esposo. Y dije, bueno, está bien. Después, como al otro día fui, la señora me dice, Mario, Dios me puso a mí que te rentara, porque tú no me vas a dar problema. Entonces, yo vi eso y dije, pero Dios confirma que yo soy hijo de Él. Y la señora, yo estaba atónito porque la señora empezó a ofrecerme dinero. Me decía, ¿qué necesita? ¿Qué quiere que...? Yo decía, no, yo vengo a rentarle, yo no vengo a pedirle nada a ella. Pero me dijo que Dios le había dicho que me rentara, que yo no le iba a pedir. Entonces, eso es lo que yo le digo a ustedes, que tienen que estar atentos a todas estas cosas. Porque Dios confirma quiénes son de Él y quiénes no. Mucha gente cree que las cosas son así, no, pero Dios confirma quiénes son sus hijos. Hay una evidencia de parte de Dios. Yo lo he vivido. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha mantenido. De lo contrario, de pronto yo no estaba, pero yo lo he vivido, William, yo lo he visto.
Dios me lo ha hablado y la gente me ha dicho. Y yo he sabido que es así. Entonces, por eso les digo que es importante tener cuidado con lo que la gente le dice a uno. Muchas personas han perdido sus apartamentos. En Miami, muchas personas, porque les dijeron dieron sus apartamentos. Sí, lo dieron, y se quedaron en la calle. William, en serio, se quedaron en la calle. Porque obedecieron, creyendo que era la voz de Dios. Pero ¿cómo es que Dios te va a quitar tu apartamento sabiendo que tienes tus niños pequeños y te vas en la calle sin dinero, sin nada? Dios no obra así, a menos que en ese mismo momento Él haga algo sobrenatural y que alguien te llame y te diga: hey, Diana, venga, mija, ¿qué pasó? No, mire, acá hay un hombre que quiere verla, que le quiere entregar algo. Con usted vaya a un apartamento nuevo, pregunte que tenía. Tiene que pasar así, mija. ¿O cómo usted espera que Dios le va a quitar lo que usted tiene y la va a dejar en la calle? Dios no espera en injusticia. No, Dios no espera así. Dios no espera así. Dios habla de compartir, es diferente. Dios habla de que tú y yo con nuestras manos trabajemos para que compartamos con los que tienen necesidad, con los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo un día vi una película cristiana y el hombre recitó el Salmo de Juan 34, creo que es, y me hablaba de que tú deberías de compartir con aquel que tenía necesidad. Y la muchacha estaba mucho tiempo en la congregación, pero ella misma estaba aguantada. Y él decía: ay, no me hagas eso, no me hagas eso. Pero después ella abrió la Biblia y lo vio. Y después empezó a sacarle ropa, a sacarle todo lo que tenía para darle a la persona que estaba necesitando. ¿Ven? Es que esa es la palabra, solamente usted la abraza y la pone por obra. Amén. Sí, eso fue todo lo que pasó. Bueno, una vez más, aquí llegamos y esperamos pues de que la palabra haya sido de bendición para todos ustedes, nuestros amados televidentes que se han conectado a través de nuestras redes sociales. Gracias le damos por haber escuchado la voz y la palabra de Dios en esta noche. Les bendecimos y si así el Señor nos permite el día de mañana, estaremos de nuevo conectados para traerle otra palabra, no solamente para usted, sino también para mi persona. Buenas noches a todos y muchas bendiciones. Amén.